Bueno, y llegué a mi destino. Estoy aquí en el Zócalo. La famosísima catedral. Y bueno, aquí a mi alrededor, toda la feria del libro, en este caso, que me parece que hasta hoy está nada más. Pero bueno, ¿por qué hice este trayecto hasta acá? Después de haberme encontrado con una grabación por allá, con muchas personas que muchas veces se dedican a situaciones diferentes. Y estoy grabando un poco el trayecto, porque a final de cuentas, en toda una república, si no nos basamos en repúblicas que no son repúblicas como Venezuela o lugares que ojalá y nunca vaya a emularse en este país, y lo digo aquí frente al Palacio, porque a final de cuentas es una situación que no es a broma. Ha habido tantas cosas que han pasado en todos lados. Yo, por ejemplo, he pensado muchas veces en cuántas situaciones pudieron haber sucedido si un mal comunismo algún día llega al país. Ojalá que no, porque al final de cuentas no estamos en el tipo de inteligencia imparcial o descentralizada como pudiera ser un buen gobierno comunista, porque a final de cuentas todos los humanos tenemos deseos, tenemos emociones, tenemos motivaciones, tenemos muchas cosas que muchas veces, si no se saben controlar o que si no se saben llevar, puede llevar al interés propio. Y el interés propio es lo peor que puede pasar para una república como tal. Ya pasó en Cuba, ya pasó en Venezuela, ya pasó en muchísimos lugares de comunismo, pasó en Rusia, pasó en muchísimos lugares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Y por qué en algún momento, incluso dentro de México, hubo muchas ideas, sobre todo llevadas por ideas estadounidenses, personas que de aquel lugar, de aquel otro país, que muchas veces hay muchos que no están de acuerdo, lleva a no querer ese tipo de ideas, pero son necesarias? Es decir, no somos del todo capitalistas, porque sí tenemos un poco de sentido social, o mucho sentido social, pero si recae solamente en un recurso pragmatizado o establecido en un solo sector que administre todo lo demás, en algún momento se va a corromper. Por eso el comunismo no es lo mejor para el país, porque a final de cuentas en muchísimos lugares se pudiera ver que pudo haber sucedido y que pudo haber funcionado, pero no es así. Solamente una inteligencia artificial muy grande, con una buena situación ya programada socialmente, porque no es programación simple, es una programación mundial, pudiera darse el caso, pero no estamos en ese año, no estamos en ese futuro, no estamos todavía en ese momento. Por lo cual, hablando de, por ejemplo, cuántas deudas o cuántas... no somos el país más endeudado, pero cuánto es la cantidad que se debe de dinero externamente. Cerca del 52% del país, pues podría decirse que está endeudado externamente. Ha ascendido sexenio a sexenio, ¿ok? En el momento de Calderón, por ejemplo, subió la deuda externa bastante. Posteriormente con Enrique Peña Nieto también. Posteriormente en otro tipo de situaciones, cuando llegó López Obrador, se quisiera pensar que no se endeudó más el país, pero sí, o sea, sí sucedió. No se duplicó como en otros sexenios, pero a final de cuentas sí hubo incremento en la deuda. El único sexenio en el que no hubo aumento fue con Fox. Ahí sí se redujo la deuda externa. Fue el único sexenio. De ahí hacia atrás y hacia adelante siempre ha habido aumento en la deuda externa. Y a final de cuentas no estamos en un país comunista, que bueno, pero dentro del capitalismo también hay que tener una administración
bastante sólida para que ese tipo de cosas no sigan incrementando. Como dije, no somos el país más endeudado del planeta, a final de cuentas es un tema de economía muy grande, pero siempre la buena administración empieza desde casa, empieza desde el hogar y con el respeto y la buena comunicación con los demás. Y posteriormente me extenderé un poquito más en el tema. Sin embargo, ahorita desde aquí, desde el Zócalo de la Ciudad de México, grabo esto porque es un lugar importante donde se concentra no solamente gente, no solamente se concentra economía, no solamente se concentra poder político y muchas cosas más, sino que es el lugar en donde a final de cuentas todos venimos a conocernos, a convivir, a respetarnos, a saber qué hay con los demás, porque es el lugar con más concentración del país. Y también con respecto a otros países, bueno, es un lugar muy importante para poder observar, para verlo visualmente. Lo podríamos ver en gráficos, lo podríamos ver en una situación de inversión, lo podríamos ver en una situación incluso musical, lo podríamos ver incluso en una situación representativa, en muchas artes escénicas que hay, pero siempre no hay como ver a los demás, como ver quién está en el mismo lugar que tú también estás, que aunque no nos vemos muy seguido, a final de cuentas aquí estamos. Y bueno, de momento expandiré un poquito más esta información, pero por lo pronto esto es lo que quería compartir desde aquí. Ya continuaré con el tema un poquito más amplio en otro momento y de momento es todo. Aquí dejaré algunas cosas que grabé hace un momento y también cosas que grabaré posteriormente, pero bueno, no me quiero ir sin antes decir que la sociedad no es uno solo, no nada más es México, una entidad, no es una entidad invisible que nada más es una bandera, somos todos, somos toda la gente, seamos músicos, seamos ingenieros, seamos inversionistas, seamos policías, seamos ejércitos, seamos artistas de cualquier tipo, seamos políticos, seamos lo que seamos, tenemos algo importante que dar y eso empieza desde casa. Nos vemos en otra ocasión y hasta luego.